El título del mensaje de hoy es ¿Cómo ser un instrumento de integración? ¿Qué significa la palabra integrar? Integrar, unir, muy bien, para formar parte de un todo. La iglesia está formada por los miembros que forman parte de ella. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Vayan buscando los textos que vamos a ir a ver. Efesios 4:16. Efesios 4:16 dice que el desafío a crecer unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, por favor, tomen conciencia de lo que es el cuerpo. Dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, hasta para saludar necesitamos que ese cuerpo esté integrado para mover cada una de sus partes, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento esa iglesia para ir edificándose, construyéndose en amor. ¿Volvemos? El cuerpo. Piensen, solamente tomen conciencia de la cantidad de partes de huesito, de partecitas de mínimas, milimétricas que tiene nuestro cuerpo, los órganos internos, los miembros superiores, inferiores, absolutamente todo, sistema nervioso. ¿Cuántas partes diferentes tiene un cuerpo? ¿Se dieron cuenta? O sea, Dios no dice esto porque sí. Pablo no hace esta figura, no la dice porque sí. Porque dice que ese cuerpo, si está bien concertado, ¿qué significa concertado? Concierto. ¿Qué es un concierto? Un concierto son muchos instrumentos, ¿sí?, que de maneras diferentes, cuando tocan una melodía, ¿cómo suena? Re linda, re agradable. Todas las palabras con prefijo con implican unión. Congregar, concierto, concordar, siempre habla, concordar significa de un mismo sentir, porque el sufijo cordia, donde viene también cordialmente, cordia viene de corazón. Cordia es la palabra que significa corazón. Entonces, concordar es parecido, es sinónimo de concertar, bien concertado, de un mismo sentir. ¿Vieron cuando Pablo dice en la Biblia todos de un mismo sentir? Esa es la idea. De un mismo sentir significa que las diferencias suenan lindas, que podemos ponernos de acuerdo, que podemos hablar bien, que podemos pensar por sobre todas las cosas en quién es la cabeza y cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Es necesario que el cristiano tenga este tipo de conductas. En Lucas 11:23, Jesús dijo algo muy particular. 11:23, un texto que por ahí no lo tenemos siempre tan presente. Dice: pero el que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. Hay personas que en lugar de construir, acuérdense que siempre con es unión. ¿Qué hacen? En lugar de construir, lo contrario, ¿qué es? Destruir. Siempre es separar. Y en este caso Jesús es clarísimo. Te dice que acá habría un pecado por omisión. Simplemente porque el que no está de su lado ya está haciendo el lío, ya está desparramando. No dice está haciendo otra cosa, dice el que no está de mi lado, este está desparramando. Ya está dispersando a la gente, está restando en lugar de sumar.
por eso la conducta de los cristianos tiene que ser integradora. Cuando un docente hace un trabajo integrador o pide un trabajo integrador, ¿qué es? Es conjugar todo lo que vieron en un trabajo final donde estén integrados todas las ideas y todos los conceptos. Siempre el que es integrador es alguien que va a buscar la unión, no siendo masoquista, no callándose y no diciendo nada, pero va a tender a la integración. Las personas que tienden a la destrucción se caracterizan por sembrar otra palabra que conocemos, discordia. Yo les dije que concordia es un mismo sentir. Discordia es algo discordante, algo que suena terrible, que suena muy mal, y que la discordia sería como sinónimo del enfrentamiento, de la contienda, de la pelea inútil, estéril más de una vez. Y esto es lo opuesto a lo que Dios quiere. Y tenemos que pensar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es simplemente un conjunto de personas. Están maravillosas las organizaciones intermedias, pero entiéndanme, no es un club. Es en esencia un grupo muy particular, cuya base son las relaciones interpersonales. Es decir, si nosotros no trabajamos en esto, estamos en el horno. Porque la gente va a ver lo mismo o peor en la iglesia que en otros lugares. Y lo peor es que bien, es decir, quien quiere integrarse a una congregación también viene con expectativas. Y tienen esas expectativas que ser cubiertas en el sentido de encontrar una armonía en medio de las diferencias. Eso lo tenemos que entender. Y una cosa de la que siempre Dios nos deja en claro, lo que es fácil, ¿vieron que el Señor dice que amemos y que oremos por los enemigos? Porque dice, con los amigos cualquiera lo hace. Dios siempre nos pide el plus, siempre es lo que nos va a distinguir. Lo que más nos cuesta, sobre eso tenemos que trabajar. Porque si no sería muy fácil. Me junto con el que llevo bien, me junto con el que cae bien, me junto con el que es simpático, y eso no es lo que Dios tiene en mente ni planificado para la iglesia. Para ser un instrumento de integración en el cuerpo de Cristo, en primer lugar, hay que ser prudentes. Vayan pensando, ¿yo soy prudente? Cada uno piense de sí mismo. La idea de prudente inclusive es la idea de la persona ubicada, que sabe en qué momento, cuándo hablar, cuándo callar. Y fíjense a qué lo relaciona la palabra de Dios. Busquen Proverbios. Y fíjense todas las palabras con las que puede estar relacionada la prudencia. Proverbios 14:33. Proverbios 14:33 dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero en medio de los necios esa sabiduría no se da a conocer. Proverbios 13, ahí cerquita, Proverbios 13:16. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. No solamente es necio, sino que además la ostenta porque cree que es maravilloso o maravillosa. El sabio es humilde, se sabe ubicar. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 14:16. Quizá una conducta sabia, alguien esté tentado de decir, pero no es para tanto, pero ¿por qué? Si no va a pasar nada. Pero el necio es arrogante y descuidado, se manda, porta. El necio tiene como ese sentido de la omnipotencia, de que nada le va a pasar, de que todo lo puede, de que está todo bien. Tenemos como en nuestra sociedad el chip
cambiado, porque nos hacen creer que es lo contrario, que va adelante, que no se fija en las cosas, que ese es valiente, que ese pasa los límites, que está buenísimo. Y más de una vez te metes en camisa de 11 varas, porque la Biblia habla de ser avisado. El avisado es el que la ve venir y se corre, que pase por acá. Y si alguna vez o en este momento Dios está advirtiendo sobre algo, escúchalo, te lo está diciendo, correte. Si vos la ves venir, correte. Si ves que es algo que puede ser para mal, algo que no es, que tiene que ver con la sabiduría de Dios, sé prudente. Preferible que te digan de todo y que Dios te diga, ¿viste de la que te salvé? El elemento común en todos los textos es la sabiduría. Y encima, cuando Santiago habla de la sabiduría, ¿qué dice? Que la va a dar abundantemente y sin reproche. Así que podemos estar todo el día pidiendo la sabiduría a Dios, que no te va a decir, ay, otra vez no entendiste nada de lo que te dije. Una persona prudente sabe controlar sus emociones, puede conocer los límites. La persona que es imprudente, que está más relacionado con la necedad, es esclava de sus emociones. No le importan los límites, son personas invasoras que entran a donde sea, y por lo general revoltosos, que generan conflictiva. Ahora fíjense en Mateo 7, 24 al 25, Mateo 7, 24 al 25, Jesús dijo, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, fíjense el énfasis, cualquiera que oye estas palabras mías, por si no te diste cuenta que es Dios el que está hablando, y las pone en práctica, es decir, que no hace, que entra por acá y sale por acá, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, le pueden agregar tsunami si quieren, todo lo que ustedes conozcan de cuestiones climáticas, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Obviamente que la roca representa la palabra de Dios encarnada en Cristo, y todos esta, la lluvia, los vientos, todo eso representa ¿qué? Las tormentas en la vida. Vieron que a veces inclusive se dice, esta persona está atormentada, porque siente como que está en medio justamente de un tsunami. Bueno, Dios nos asegura que parados en la roca, que escuchándolo y tomando en cuenta lo que nos dice y obedeciendo lo que nos dice, todo lo que nos pueda pasar no nos va a destruir ni arrasar, por el contrario. Y además tengamos presente algo, que cuando una persona es arrastrada por las tormentas de la vida, generalmente no es arrastrada sola. Arrastra a muchos otros porque los decepcionó, porque confiaban en esa persona y se dieron cuenta que no tenía una vida ordenada como creían. Nunca cae solo, siempre cae, como se dice a veces, tirando el mantel. Caen tirando el mantel, caen ellos y caen muchas personas a su alrededor. La mejor forma de ser prudente es estar afirmado en la palabra de Dios, para poder escuchar las advertencias de parte de Dios. La prudencia nos da el sentido de la oportunidad. Eso piensen, la prudencia nos da el sentido de la oportunidad. Cuando, creo que ahora también se juega con la soga, a saltar en la cuerda, o a veces quizá no tanto como un juego, sino como un deporte, pero antes poníamos una cuerda larga, y había varios que teníamos que entrar a saltar en la cuerda, y era eso de ir y darse justo el momento en que la soga pegaba en el piso para entrar y no quedar enredado. Eso es el sentido de la oportunidad, es encontrar el momento justo, el punto en el que tengo que hacer o tengo que correrme de algo. Para ser instrumentos de integración en el cuerpo de Cristo, en segundo lugar, hay que ser conciliadores. Hay un dicho bastante conocido: a río revuelto, ganancia de pescadores.
Hay personas que sacan ventaja de armar lío. Esa es la idea. El que trata de generar pleitos, enfrentamientos, que viene a uno y le dice una cosa, al otro le dice otra que le dijo el otro, y se empieza a armar todo un enredo. Esas personas juegan con esto, con que río revuelto, ganancia de pescadores. Ser conciliador no es ser bobo, no es quedarse mirando así, no poder decir nada, sino que es, en el hacer, tenemos la capacidad de aplacar la situación y de ayudar a la reflexión, porque lo que no se está haciendo cuando hay una contienda, cuando hay un pleito, es pensar. Cada uno está actuando desde lo pasional y es una bola de nieve que no se termina nunca. Busquen Proverbios 26. Busquen Proverbios 26. Y simplemente van 26, 20 a 21 y fíjense a ver cuál de los dos tipos de personas quieren ser ustedes. Proverbios 26, 20, 21. Hay dos tipos de personas en este proverbio. Por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la discusión. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender pleitos. Hay personas que encienden pleitos y otras que los apagan. Y no son tontos, solamente son personas que decidieron ser instrumentos de paz. Decidamos nosotros, veamos el texto y a ver, Dios, ¿qué nos está diciendo? Nosotros acostumbramos, esto es una frase que solemos decirlo en nuestra vida cotidiana y escucharlo, no eches leña al fuego, no eches leña al fuego porque como que lo avivás. Y la idea es ser instrumentos y parte de la solución. Busquen Romanos 14, 17 al 19, Romanos 14, 17 al 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procurar implica que yo me esmere, que cada uno se esmere en hacerlo, lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Que no necesariamente es callarse, sino ver de qué manera puedo contribuir a que haya una resolución de aquello que se generó. Una conducta integradora es contagiosa y se potencia e inspira a otros. De hecho, no lo busquen porque es muy cortito, pero en las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores. Dios trae paz y bienestar y felicidad a aquel que es instrumento de paz. Hebreos 12:14 dice: sigan la paz con todos, no con los que se llevan bien nada más. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay promesa de felicidad, de bienaventuranza, de buscar la unión, de buscar el entendimiento. Poca costumbre, cada vez menos el ser humano en todos los ámbitos de la vida, cada vez menos. Siempre está enseguida, todo es una sospecha, todo es para el debate, todo es cuestionable, la gente no escucha, y si escuchan para pelearte más de una vez. Tenemos que hacer la diferencia en ese sentido y ser instrumentos de integración. Además, para ser un instrumento de integración, en tercer lugar, hay que ser restauradores. Un restaurador es una persona que busca de alguna forma ser instrumento de sanidad, de que la otra persona pueda resolver su situación, la persona o lo que sea que se pueda resolver. Es una persona misericordiosa, que se apiada de las debilidades de los demás, que puede ser humilde.
no es alguien que se jacta de ser, wow, el mejor, sino que es alguien que más bien es humilde y que tiende siempre al servicio hacia otro. Y que lamentablemente, lo decimos siempre, cuando hay un texto en la Biblia es porque ese autor de la Biblia está respondiendo a alguna necesidad de ese momento. ¿Sí? Fíjense lo que dice Pablo. Maravillosos los Gálatas. Gálatas 5, 13 al 15. Fíjense lo que pasó con los Gálatas. Lo que puede pasar con cualquier persona, que da lugar, que comienza a ceder, que comienza a dejar de entregar su vida a Dios para que obre. Esto pasa, y esto pasa en todos los ámbitos, y en la iglesia no debe pasar, porque tenemos un estilo de vida dado por Dios para ser no solamente de ejemplo, sino de que las personas sean inspiradas por ese estilo de vida y digan, bueno, si Cristo es capaz de hacer esto en una vida, yo quiero. Dice Gálatas 5, 13, 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no me hago caníbales, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Obviamente que es una figura la que usa Pablo, pero que no se morderá literalmente, pero la idea de morder y devorar es... ¿quiénes son los que más muerden y los que tienen más avidez por usar sus dientes y su boca? Los bebés. Los bebés, el recién nacido, los chicos chiquitos. Pablo no les dice cualquier cosa, no dice otra cosa. Está hablando de una conducta muy primitiva, muy infantil, muy de yo quiero, de capricho, de no te escucho, de lo importante que es lo que digo yo. Muy primitiva, muy inmadura. Algo que para una criatura es parte de su crecimiento y puede ser hasta un juego, ya para gente que ha entregado su vida a Cristo es como que debería no estar esa conducta. Pero Pablo tiene que decir esto para dar un orden y para decirles, anden por el Espíritu. ¿Qué parte no entendieron? Pone en evidencia cuando la inmadurez se lleva a un extremo. Gálatas 6, 1, 5. Hay cierta ironía en las palabras de Pablo. Dice Gálatas 6, 1 a 5. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, a mí me suena medio a ironía en el sentido de, ¿sos espiritual? Muy bien. Entonces, si alguien es sorprendido en alguna falta, vos que sos espiritual, restauralo. No lo critiques, no lo empujes. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a vos mismo, no sea que vos también seas tentado. Por eso Pablo dice, que cree estar firme, cuide que no caiga. Tengamos cuidado con eso, vamos a ser como el publicano y el fariseo dice, gracias a Dios porque no soy como este. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra. Por eso siempre Dios nos lleva, más vale hacer un examen de nosotros mismos y no estar tan hacia afuera viendo qué podemos señalar en los demás. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y busquemos Romanos 15, 1 al 2, y dice Romanos 15, 1 al 2, así que nosotros, los que somos fuertes, de vuelta, nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. O sea, si Dios me da algo, yo lo tengo que usar para apuntalar a otro que circunstancialmente a lo mejor está pasando por alguna situación, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la mutua edificación. Tenemos que
pensar en esto, pedirle a Dios ser instrumentos de integración para poder actuar con prudencia, para poder ser conciliadores y para que Dios nos use como instrumentos de restauración para las personas que necesitan buscar a Dios. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Necesitamos aferrarnos a tu palabra y entender, Señor, los beneficios de vivir en tu palabra y guiados por el Espíritu, de conocerte, de buscarte, de saber que estás cerca, pero también estar atentos a todo aquello que está a nuestro alrededor para poder apartarnos si es algo que entendemos no va a ser de bien para nosotros o para aquellos que nos rodean. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes, a tener el sentido de oportunidad. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz e instrumentos para la restauración que vos podés obrar en la vida de las personas. En Cristo Jesús. Amén.